Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Ya estamos transmitiendo en lo que sería nuestro horario habitual del encuentro espiritual urbano de Hare Krishna Mar del Plata. Debido a la pandemia por el coronavirus, estamos todos cuidándonos en nuestras casas, acatando el distanciamiento social, la cuarentena, el confinamiento y demás. Así que bueno, este es el programa virtual que hemos desarrollado y que vamos a seguir desarrollando durante los días que dure el encierro y demás. Esperemos que muy pronto todos, como humanidad, podamos superar este gran desafío histórico que han sido la cuestión del coronavirus. Así que estamos comenzando lo que sería nuestro encuentro espiritual urbano para aquellos que no nos conocen. Mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Yo soy un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata y habitualmente en este horario tenemos una actividad en nuestra sede social que se denomina Encuentro Espiritual Urbano. Pero bueno, debido a lo que ya es de público conocimiento, esos encuentros en público no los estamos haciendo y hemos trasladado todas nuestras actividades a nuestros perfiles, a nuestras cuentas, a nuestras redes y a nuestras plataformas digitales. Así que bueno, aquí estamos con todos ustedes y una modalidad que tenemos en Hare Krishna Mar del Plata, una modalidad de estudio que tenemos en nuestro colectivo cultural, es que todos los meses profundizamos en un tema. Para el mes de abril hemos elegido el tema del control. Así que durante lo que resta de este mes, en las charlas de los días domingos, vamos a estar tratando este tema del control. Es un tema que además estudiamos en un grupo de estudio virtual, que es un foro en WhatsApp, donde todos los días tenemos informaciones, citas, videos, imágenes relacionados con el tema del control. La idea es que al cabo de un mes podamos tener un mayor entendimiento trascendental, espiritual de estos temas que estamos estudiando. Así que bueno, para el día de hoy vamos a continuar con el tema del control y hoy particularmente vamos a abocarnos a un aspecto del control que es el autocontrol, ¿sí? Y cómo es posible el autocontrol en el mundo moderno o en el mundo de hoy, en este mundo del encierro, en este mundo de la cuarentena, en este mundo del coronavirus, cómo es posible este autocontrol. Así que dentro del tema general del control del mes, hoy vamos a ser un poco más específicos y vamos a hablar de algo que se menciona mucho en los textos filosóficos del yoga y es el concepto de autocontrol, ¿sí? Así que durante la próxima hora vamos a estar charlando sobre ese tema. Este material va a quedar en nuestro perfil de Facebook para que lo puedan ver luego o compartir si quieren. Y además lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Nuestro colectivo cultural tiene un canal en YouTube que es Hare Krishna Mar del Plata. Yo les recomiendo ese canal. Ahí ya tienen más de 140 charlas online disponibles sobre muchísimos temas de la vida espiritual para que ustedes puedan hacer uso y provecho de eso. Hoy estamos con un poco más de tiempo disponible, estamos en nuestros hogares, tenemos más acceso al uso de la computadora e internet, así que yo les recomiendo que empiecen a seguir nuestro canal en YouTube, Hare Krishna Mar del Plata. Fíjense de estar notificados del material que estamos subiendo y hoy por hoy, si ya quieren ver algo, tienen más de 140 charlas para poder ver en vivo en sus hogares acerca de las temáticas de la ciencia espiritual. Gracias a todos los que ya están del otro lado sumándose, Prabhu Yasodananda que está ahí, Madre Lucía, Marianela, Silvia, Viviana, Madre Chaitanya Lila también está ahí. Bueno, todos aquellos, Mario, un abrazo grande Mario, Viviana, Marcelo, Elis, Madre Verónica, bueno, gracias a todos los que están del otro lado, algunos están ya sumándose a los comentarios. Aprovechen la sección de los comentarios en este tablero digital que tienen ustedes delante. Van a ver que hay una sección de comentarios y en esa sección pueden dejar sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. A lo largo de la charla pueden ir escribiendo ahí, yo voy a ir chequeando cada tanto y cuando surja una pregunta o cuando surja una opinión o cuando surja algún disparador, detengo momentáneamente la charla, hablamos de lo que ustedes están proponiendo y después seguimos, ¿sí? Así que hagan de cuenta como que estamos en vivo y en directo, como si estuviéramos todos en un salón o en un aula tratando y debatiendo temas, ya que no puedo ver si levantan la mano o no, por lo menos puedo ver los comentarios,
Así que, bueno, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, siéntanse libres de hacerlo en nuestra sección de los comentarios. Así que, bueno, habiendo hecho ya toda la introducción, voy a pasar directamente a la charla del día de hoy. Y como dije, la charla tiene que ver con el autocontrol y cómo se aplica el concepto de autocontrol al mundo moderno o al mundo de hoy. Antes de comenzar voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que no vieron las dos clases anteriores respecto al control. Voy a estar resumiendo un poquito lo que estuvo sucediendo hasta el momento en nuestro encuentro espiritual urbano en este formato virtual online. En la primera clase, que yo tuve la oportunidad de ofrecer también, se habló acerca del control supremo, algo que en la cultura védica o en la filosofía del yoga se conoce como Ishvara. La palabra Ishvara es una palabra que nosotros podemos traducir al castellano como Señor, en el sentido de Señor Supremo o Dios. Entonces, en la primera clase descubrimos que sí hay un control supremo, hay alguien a cargo de todas las situaciones, hay una personalidad que en última instancia es quien tira los hilos. Esa gran personalidad, ese ser divino, que a veces conocemos como Dios o denominamos Dios, en sánscrito o en la filosofía del yoga, se conoce como Ishvara. Sin embargo, no solamente él, este ser superior, es quien está a cargo o quien tiene posibilidad de control, sino que también existen microcosmos de control. ¿Qué son los microcosmos de control? Son los pequeños espacios de control donde nosotros, sin ser Dios, también tenemos injerencias en cuestiones que tienen que ver con el mundo material y con nuestras vidas. Estos son los microcosmos de control que en los textos como el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam ustedes van a encontrar traducidos como la pequeña independencia o la diminuta independencia del ser humano. Si leen los comentarios y las traducciones de Srila Prabhupada, este santo moderno que trajo la cultura del Bhakti Yoga de Oriente a Occidente, van a ver que él no usa la palabra microcosmos de control, pero sí usa frases como diminuta independencia o pequeña independencia. Bueno, ese es el pequeño espacio o el diminuto espacio donde nosotros sí tenemos algún tipo de impacto en las decisiones que podemos tomar con respecto al control. Yo daba el ejemplo de Stephen Covey, este bestseller de lo que sería la literatura de autoayuda. Él habla acerca de los círculos de la influencia, ¿sí? Donde hay un pequeño microcosmos, donde yo sí tengo el control, hay cosas que están a mi alcance para que yo pueda observar, para que yo pueda controlar, para que yo pueda corroborar. Y después hay otros círculos concéntricos que se escapan de mi control o se escapan de mi alcance y ahí yo ya no tengo mucho tipo de injerencia. Lo que explica Stephen Covey, lo que explica el Bhagavad Gita, es que en última instancia nuestras crisis con respecto al control es porque queremos controlar de una forma negativa, en el sentido de que queremos apegarnos a las cosas, queremos manipular las cosas, queremos tener constantemente la razón, queremos constantemente prevalecer y no siempre es así en el mundo material. Hay momentos y hay situaciones donde yo sí voy a poder tener las riendas y hay momentos y situaciones donde yo no tengo las riendas, sino que las riendas la tiene otra persona y en última instancia la persona suprema o Dios. Entonces comentábamos en la primera clase que cuando hablamos sobre el control también tenemos que hablar sobre el concepto de identidad. ¿Quiénes somos? Porque si no entendemos cabalmente quiénes somos, nunca vamos a poder determinar los límites, perdón, o la frontera de nuestro microcosmos o de nuestra pequeña o diminuta independencia. Primer paso, saber quiénes somos. Una vez que sabemos quiénes somos, es recién ahí que vamos a poder determinar hasta dónde puedo controlar y qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Entonces, básicamente explicábamos que nuestra crisis de identidad es el problema principal que tenemos con respecto a la manía del control. El Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, los Yoga Sutras, todos los textos filosóficos del yoga explican acerca de la identidad del ser humano y es Aham Brahmasmi, somos espíritu. No somos este cuerpo que vemos al espejo, no somos este vehículo, no somos este envase, no somos esta biología, ni siquiera somos la mente, ni siquiera somos las emociones, ni siquiera somos nuestros pensamientos.
Somos el espíritu o el alma eterna que está detrás de todo eso y está animando y dándole vida a este vehículo, le está dando vida a este envase, le está dando vida a este cuerpo. Entonces, para resolver la cuestión de control, tenemos que entender quiénes somos nosotros. Somos jivas, atmas, somos almas, partes y porciones de Dios, y tenemos que entender quién es Dios, quién es Ishvara, quién es el supremo controlador. Entonces, un poquito hablábamos de eso en la primera charla o en la primera clase que tuvimos en los encuentros virtuales. La semana pasada, el domingo pasado, tuvimos la segunda charla, estuvo a cargo de Jai Prabhu, desenmascarando la ilusión del control, fue el título de esa charla, y él hizo hincapié en un verso del Bhagavad Gita, del capítulo 16, del 13 al 15, ¿sí? Un conjunto de 3 versos, el 13, el 14 y el 15, del capítulo número 16 del Bhagavad Gita, y específicamente habló de una parte de esos 3 versos, una frase que dice Ishvaro Aham Aham Bogi, que se puede traducir del sánscrito al castellano como yo soy el controlador, yo soy el disfrutador. Y en esta conversación o en este conjunto de versos, Dios le está hablando al hombre y le está explicando al hombre cuál es el origen de todos sus problemas. Y el origen de todos sus problemas es esta frase que Dios le dice al hombre en sánscrito, Ishvaro Aham Aham Bogi. Yo creo que soy el controlador, yo creo que soy el disfrutador. Y en el contexto del Bhagavad Gita, de este gran texto filosófico de la cultura del yoga, es el origen de todos los males, es el origen de todos los problemas, ese es el comienzo de nuestras depresiones, de nuestras frustraciones, de nuestra ira, es el comienzo de la violencia, es el comienzo de la ilusión. Creernos esta realidad virtual o este engaño de que nosotros somos el supremo controlador es lo que comienza con todos los problemas. Entonces, una vez más, al igual que habíamos visto en la primera charla, tenemos de nuevo esta situación de crisis de identidad. Yo no me conozco realmente, no sé quién soy, simplemente tengo algún tipo de referencia de mi biología, tengo algún tipo de referencia de mi psicología, tengo algún tipo de referencia de mi situación socioeconómica, cultural, histórica. Creo que soy hombre, creo que soy mujer, creo que soy blanco, creo que soy negro, creo que soy alto, creo que soy bajo. Tengo apenas una referencia a veces incluso hasta engañosa, de las designaciones materiales que me envuelven y estoy convencido de que eso es la realidad. Sin embargo, esa es la realidad virtual, esa es la maya, ese es el engaño o la ilusión. Yo en realidad como identidad soy otra cosa y volvemos a lo mismo, la cultura del yoga, la filosofía del yoga nos explica que somos almas espirituales eternas, partes y porciones de Dios. Entonces, cuando estoy convencido que soy el cuerpo, cuando estoy convencido que soy el centro del universo, cuando estoy convencido de que todo existe para mi propio disfrute egoísta personal, ahí comienzan los problemas del control, ahí comienza la frustración, la ira, el enojo, la violencia, la manipulación y todas las características que tienen que ver con el aspecto negativo del control. Algo que también habíamos aclarado, control en sí no es malo, existe un aspecto positivo del control que es muy bueno, que tiene que ver con la corroboración, tiene que ver con, por ejemplo, yo había dado el ejemplo de las empresas que tienen sus departamentos de control de calidad, ¿no? Nadie podría decir que está mal que en el mercado o a la venta haya productos fidedignos o que haya productos de calidad. Nadie en su sano juicio diría que está malo que las cosas estén de acuerdo a las normas sanitarias debidas. Bueno, eso sucede gracias a un control de calidad, ¿no? Habiendo un control de calidad, es que las personas pueden adquirir mercaderías y servicios de primer nivel. Entonces podemos ver que hay sí un aspecto positivo del control. Pero por lo general cuando nos referimos al control nos estamos refiriendo al aspecto negativo del control, que es este aspecto que tiene que ver con la manipulación, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con el apego, ¿sí? Y es de eso que nos queremos justamente alejar. Si entendemos quiénes somos realmente, vamos a entender realmente cómo debemos emplear el ejercicio del control. Entonces, bueno, básicamente ese fue el resumen de las últimas 2 charlas, que fueron las 2 charlas introductorias para nuestro tema del mes en Hare Krishna Mar del Plata, el tema del control. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño buceo
a uno de los aspectos del control y es el autocontrol. Y voy a retomar un poco algo que dije en la primera charla y que acabo de comentar recién también. Hay cosas que claramente están fuera de nuestro control, ¿sí? Hay cosas y situaciones que están fuera de nuestro alcance. Quizás no nos podemos responsabilizar por cosas del macrocosmos, cosas, como dije, que están por encima de nosotros o que son muy grandes para nosotros o que nos exceden a nosotros. Nosotros, por lo general, no tenemos ningún tipo de impacto en esas situaciones o en esas circunstancias, pero volviendo a la idea del microcosmos del control o volviendo al concepto de la diminuta independencia del que habla Srila Prabhupada, sí hay un aspecto interesante del control y es el autocontrol. Yo por lo menos tengo las riendas de mi propia vida, por lo menos tengo las riendas de mis principios y mis valores, tengo la rienda de mi escala ética, tengo las riendas de mi situación moral, tengo las riendas de por lo menos algunas funciones básicas de mi cuerpo. Yo sí tengo la posibilidad de controlar algunas cuestiones. Y eso aparece en el mundo de la filosofía del yoga. Y yo voy a utilizar dos textos para trabajar esto el día de hoy. Nuestra bibliografía va a ser el Bhagavad Gita y también van a ser los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Vamos a trabajar el autocontrol desde estos dos textos o estos dos libros. Vamos a comenzar con el Bhagavad Gita y luego vamos a pasar a los Yoga Sutras y vamos a cerrar uniendo todo esto con el mundo contemporáneo en que estamos viviendo y cómo es que sí existen posibilidades de autocontrol y no solamente para los grandes yogis, sino también para las personas ordinarias como nosotros. Así que para comenzar la charla del día de hoy, les recuerdo una vez más que si quieren dejar algún comentario, si quieren decir alguna cosita, si quieren hacer alguna pregunta o tienen ganas de emitir algún tipo de opinión, aprovechen la sección de comentarios aquí en nuestro perfil de Facebook. Ustedes escriben y yo cada tanto voy a ir chequeando si hay alguna pregunta o si alguien tiene algo para decir. Detenemos la charla, hablamos sobre ese tema y después volvemos a lo que ya estaba programado. Un saludo para Maxi, entonces. Susana saluda, dice desde Neuquén. Muchas gracias, Susana. Luisa también está ahí del otro lado. Bueno, mucha gente, Laura, mucha gente que se va sumando y que se está metiendo ya en nuestra charla online del día de hoy. Así que bueno, habiendo aclarado y hecho el resumen, paso entonces a la temática que nos trae, que es el tema del autocontrol. Y como dije, primero vamos a comenzar desde el Bhagavad Gita. Para aquellos que no conocen, hago un resumen rápido del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de los textos fundamentales de la filosofía, no solamente de la filosofía del yoga, no solamente de la filosofía de Oriente, sino de la filosofía en general. Es un trabajo que recopila una conversación, un diálogo entre Dios y el hombre. Son 700 versículos que están divididos en 18 capítulos. Si no conocen el Bhagavad Gita, yo les recomiendo que por favor empiecen a leer este texto. En ese trabajo se plantean y se responden básicamente todas las grandes preguntas existenciales del ser humano. Así que leyendo y estudiando y repasando y releyendo el Bhagavad Gita van a poder tener una enorme perspectiva existencial, van a tener un nuevo paradigma existencial que sin duda, sin ningún tipo de duda, los va a ayudar a sobrepasar todos sus obstáculos, los va a ayudar a encarar todos sus desafíos y les va a ayudar también a entender conceptos como el que estamos trabajando el día de hoy, el concepto del control. En cuanto al autocontrol, en el Bhagavad Gita se habla de esto en tres ocasiones. Hay tres momentos en la charla entre Dios y el hombre donde surge el tema del control, mejor dicho, el del autocontrol, en la conversación del Bhagavad Gita. Y yo voy a ir repasando los tres momentos en que aparece el tema del autocontrol, porque cada vez que Dios le habla acerca del autocontrol al hombre, le plantea algún tipo de definición o le dice que autocontrol es igual a determinada cosa. Entonces vamos a empezar a bucear, ¿no? Como para tener parámetros. Vamos a entender qué es el autocontrol según la opinión de Dios en el Bhagavad Gita. En el primer momento en que aparece el concepto de autocontrol está en el capítulo número 13. En el capítulo 13, los textos 8 al 12, aparece autocontrol como sinónimo de conocimiento. El capítulo 13 se llama La naturaleza, el disfrutador y la conciencia.
es un capítulo interesante donde se habla sobre el trabajo en equipo que hay entre el hombre, el ser, la entidad viviente, el hombre y la mujer, la naturaleza, el mundo que nos rodea, y Dios, el supremo controlador. En realidad, entre nosotros hay una especie de triángulo amoroso o un trabajo en equipo. No es que el hombre hace todo lo que quiere y no le importa ni la naturaleza ni Dios, ni tampoco Dios hace todo lo que quiere sin importarle la naturaleza o el hombre, y tampoco la naturaleza hace todo lo que quiere sin importarle a Dios y sin importarle el hombre. Los tres tenemos que trabajar en un tándem, tenemos que trabajar juntos, como dije, tenemos que trabajar en equipo, respetándonos los unos a los otros, entendiendo cuáles son las leyes del hombre, las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios. Tiene que haber una sincronía entre las tres partes, tiene que haber una armonía, tiene que haber un yoga, una unión. Y en el capítulo número 13 del Bhagavad Gita se habla mucho de esto, cómo lograr esa sincronía con el universo y con Dios, de modo tal que yo pueda vivir de una forma completamente holística y sana. Y en ese momento, en ese capítulo, uno de los temas que surgen, como dije, es el tema del autocontrol, y Dios le dice al hombre que autocontrol es conocimiento. En el comentario que Srila Prabhupada hace a esos versos, Srila Prabhupada dice lo siguiente: autocontrol significa que no se debe aceptar nada que vaya en detrimento del sendero del progreso espiritual. Uno debe acostumbrarse a eso y rechazar todo lo que esté en contra del sendero de conocimiento espiritual. Entonces, acá se habla sobre autocontrol como conocimiento, y Srila Prabhupada hace la aclaración, ¿qué significa conocimiento? Conocimiento, según Srila Prabhupada en este verso, significa dejar de lado aquellas cosas que van en contra de mi vida espiritual. Si yo, por ejemplo, si yo quiero ser un espiritualista, yo quiero ser un yogi, yo quiero ser una persona que tenga una conexión con Dios, pero estoy haciendo cosas éticas y morales que van en contra de mi desarrollo de amor por Dios, entonces no tengo autocontrol porque no estoy conociendo qué cosas me ayudan a progresar en la vida espiritual y qué cosas no me ayudan a avanzar en vida espiritual. Entonces, la primera vez que se habla sobre autocontrol en el Bhagavad Gita, de lo que está hablándose es este discernimiento que tenemos que tener, este conocimiento, esta discriminación sana entre aquello que es malo para mí y aquello que es bueno para mí, entre aquello que es tóxico para mí y aquello que es sano para mí. Y la recomendación del Bhagavad Gita, la recomendación de Dios, la recomendación de Srila Prabhupada, es que hagamos un buen uso de nuestro discernimiento, hagamos un buen uso de nuestra racionalidad, hagamos un buen uso de nuestra inteligencia y podamos determinar qué cosas realmente me sirven para el avance de la vida espiritual. Primer punto, ¿qué es autoconocimiento? ¿Qué es autocontrol? Es conocimiento. El autocontrol es conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? ¿A qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al conocimiento que me permite discriminar o discernir entre lo que es bueno para mi vida espiritual y lo que es malo para mi vida espiritual. Entonces ahí ya tenemos un checklist, ¿no? Ahora ya rápidamente, de forma mental, podemos hacer un pequeño análisis, autoanálisis, podemos hacer una pequeña autoevaluación ya mismo, pensando en nuestras cabezas, qué cosas estoy haciendo en mi vida diaria que me alejan de Dios. Porque cada una de esas cosas que yo hago, que me esté alejando de Dios en el día a día, eso es ignorancia, es lo contrario al conocimiento. El Bhagavad Gita propone algunas prácticas saludables, algunos hábitos saludables, por ejemplo, levantarse temprano es un hábito saludable que me acerca a Dios. La higiene personal, la limpieza, es un hábito saludable que me acerca a Dios. La meditación es un hábito saludable que me acerca a Dios. El vegetarianismo o el veganismo, o sea, las dietas y la alimentación libre de muerte animal, es algo que me acerca a Dios. Entonces ahí tenemos prácticas de hábitos saludables, tenemos conocimiento, discernimiento entre aquello que me hace bien y aquello que me hace mal para mi vida espiritual. Si tomo el camino correcto, si tomo las decisiones correctas, si con conocimiento pongo énfasis en aquello que me sana, en aquello que me cura, en aquello que me hace bien, entonces tengo autocontrol.
Pero si me abandono a los vicios, si me abandono a la pereza, si me abandono al odio, si me abandono a todas las cualidades y los aspectos negativos y tóxicos de la vida humana, entonces tengo ignorancia, tengo lo contrario de conocimiento y no tengo ningún tipo de control. O sea, estoy muy lejos del autocontrol o la posibilidad de hacer este cambio rotundo en mi vida. Así que primer ejemplo o primera definición, si quieren chequearlo, es el capítulo número 13 del Bhagavad Gita, los versos 8 a 12, en el capítulo intitulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. La segunda vez que aparece el concepto de autocontrol es en el capítulo número 16. Hoy lo mencionábamos porque fue el capítulo que trabajó Prabhu Jai la semana pasada en su charla. En el capítulo número 16, de los versos 1 al 3, se habla de autocontrol como un aspecto de la naturaleza divina. Ese capítulo, el capítulo número 16, justamente se intitula La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. De lo que nos habla ese capítulo es que las entidades vivientes, las personas en el plano material, tienen básicamente dos tendencias o dos naturalezas. Hay una tendencia para algunas personas de acercarse a Dios, son los indagadores, los buscadores, los religiosos, los espiritualistas, son las personas que sí quieren tener un yoga o un vínculo con Dios y por lo tanto establecen un tipo de vida que los ayude a alcanzar su meta, o sea, que los ayude a tener una relación íntima con Dios. Y después existen otro tipo de personas que en realidad viven sus vidas completamente alejadas de Dios y todo lo que hacen es básicamente para cada vez hacer la brecha más grande entre la divinidad y ellos mismos. La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, de eso habla el capítulo número 16 del Bhagavad Gita. Y el verso, o los versos, donde se habla sobre el autocontrol, son los versos que inician ese capítulo, hablamos del 1 al 3, y se habla de autocontrol como naturaleza divina, o sea, como un aspecto que nos acerca a Dios. El comentario de Srila Prabhupada dice lo siguiente: el autocontrol es en especial para los jefes de familia. Cualquiera que quiera progresar en la vida espiritual, incluso una persona casada, debe controlar su vida sexual. Entonces acá tenemos otra vuelta de tuerca. Estamos entendiendo que ahora autocontrol no solamente es conocimiento, sino que es un conocimiento espiritual o un conocimiento divino, un conocimiento trascendental. No es un conocimiento de lo material, de lo burdo, sino que es un conocimiento de lo más sublime, de lo más elevado, y es un conocimiento apto para todo público, incluso las personas casadas o, en un aspecto más general, los seres sociales como nosotros, ¿sí? Cuando Dios le habla al hombre acerca del autocontrol, no lo está haciendo específicamente para los ascetas, para los ermitaños, para aquellas personas que se alejan de la sociedad y viven solas en un bosque o en aislamiento en una montaña. No, está hablando de autocontrol incluso para personas casadas, para personas sociales, para personas que viven en comunidad. Y el eje que da Srila Prabhupada, o el aspecto que más tenemos que poner atención para ser controlados en sociedad, es nuestra vida sexual. Si nos volvemos seres promiscuos, si nos volvemos seres lujuriosos, automáticamente perdemos nuestro autocontrol. Hay un aspecto del autocontrol que está regido por la energía sexual. Si logramos tenerle algún tipo de parámetro a la energía sexual, si logramos casarnos, si logramos tener parejas estables, si logramos regular nuestra actividad sexual y abandonamos la promiscuidad, abandonamos el abuso y la explotación de otras entidades vivientes, entonces automáticamente me sitúo en la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios, en esta naturaleza que me acerca a lo sublime, que me acerca a lo más elevado de la existencia. Entonces, primero, autocontrol igual conocimiento. Y ahora, autocontrol como sinónimo de naturaleza divina. Y la última instancia en que se habla sobre el autocontrol en el Bhagavad Gita es en el capítulo número 17. Este capítulo se llama Las divisiones de la fe. En el texto 16, Dios le dice al hombre lo siguiente, que autocontrol es igual a austeridad de la mente. El autocontrol es una austeridad de la mente. El comentario de Srila Prabhupada dice:
Control de la mente significa desapegar la misma del disfrute de los sentidos. Entonces acá podemos ver, si están prestando atención a cómo se viene el hilo, podemos ver entonces cómo Dios está planteando esto del autocontrol. Primero es conocimiento, luego es divinidad y ahora es austeridad o control de la mente. Y podemos ver que hay como un denominador entre los tres aspectos. Este capítulo, el capítulo número 17, las divisiones de la fe, es un capítulo que habla también de las gunas o de las modalidades de la energía material, cómo la ignorancia, cómo la pasión y cómo la bondad nos afectan. El consejo último que se da en el Bhagavad Gita es que tenemos que ascender hasta la modalidad de la bondad, hasta Sattva Guna, para desde esa plataforma de Sattva Guna, desde la plataforma de la reflexión, contemplación, desde la limpieza, desde el estudio, poder dar el salto cuántico hacia la trascendencia o la espiritualidad. Y lo que se está planteando acá es que autocontrol significa ajustar la mente. Y eso coincide plenamente con el Bhagavad Gita, plenamente con los Yoga Sutras, porque en última instancia, tanto en los Yoga Sutras de Patanjali como en el Bhagavad Gita, se habla sobre el yoga como control mental. Acá en Occidente tenemos una idea muy, muy errada de yoga. Creemos que tiene que ver con ejercicios físicos, creemos que tiene que ver con cuestiones de la salud biológica, para, no sé, tener tonicidad, para que se me vaya el asma, para poder dormir mejor a la noche. Y ese es un aspecto muy superfluo, es un aspecto muy infantil, primario del yoga. El yoga en última instancia, como se explica en el Bhagavad Gita, como se explica en los Yoga Sutras, es para controlar la mente. Nuestros vrittis, nuestro movimiento, nuestra actividad mental es tan increíble que necesitamos poder domesticar, domar toda esa energía psíquica. Si no lo hacemos, son como animales salvajes. Tenemos que civilizar la mente, tenemos que darle algún tipo de parámetro para que nos sea provechosa para nosotras, para nosotros. Entonces ahí en el capítulo número 17, Dios le está diciendo al hombre esto: autocontrol es trabajar la mente, trabajar la energía de la mente, darle parámetros, darle límites, darle una ocupación sana, austeridad de la mente, tal como se plantea en el Bhagavad Gita. Tengo acá algunos comentarios, así que voy a detenerme por un momento y voy a charlar con ustedes. Marcelo dice: Prabhu, entonces, el tratar de dominar los sentidos mediante la inteligencia con un buen sadhana y cumpliendo principios nos ayudará a conquistar la mente y poder lograr el autocontrol. Sí, señor. Eso es, esa es la clase. Ya nos podemos retirar. Marcelo, gracias. Has hecho un excelente resumen de lo que sería la clase del día de hoy. Para poder lograr el autocontrol, yo necesito establecer un sadhana o una disciplina. Dicho de otra forma, necesito adquirir hábitos saludables. Y no me refiero a simplemente hacer footing y comer frutas y ensaladas. Me refiero a hábitos saludables en todo nivel, hábitos saludables desde lo psíquico, desde lo emocional. Por supuesto que es importante el ejercicio físico, por supuesto que es importante una buena alimentación, pero también tenemos que tener cuidado de que esta rutina espiritual, de que este hábito espiritual no quede en el plano superficial del cuerpo, sino que también podamos tener una ética sana, una moral sana, sentimientos sanos, emociones sanas, pensamientos sanos, comportamiento sano. Y de esa forma estamos pudiendo lograr el autocontrol. Cuanto más civilizado yo voy a ser, más autocontrolado voy a ser. Cuanto más me comporte como un señor, como una señora, como un caballero o como una dama, más autocontrolado voy a ser. Así que conquistando ese vritti o ese pulso mental, poniéndole parámetros a mi comportamiento, voy a lograr el autocontrol. Así que Marcelo, exactamente es lo que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias. Cam Miguel Ángel dice: animales no saben lo que hacen. O sea, carecen de un entendimiento de su propio ser. El perro no sabe que es perro, el león no sabe que es león,
no tienen esta capacidad intelectual de razonamiento, y ellos viven de acuerdo a guna y karma, viven de acuerdo a las leyes materiales de causa y efecto y a las energías que vibran en la existencia material. Así que en un sentido no saben lo que hacen. Por eso designaciones como bien y mal para el reino animal no existe. No es que el conejo es bueno y el león es malo. No. Uno no puede justificar o uno no puede juzgar ética y moralmente a los animales porque ellos no viven de acuerdo a los parámetros éticos y morales, porque no tienen ningún tipo de autocontrol. Ellos vibran y se dejan llevar por las energías de la naturaleza. En un sentido son perfectos para el mundo material, porque no hay nada que haga el animal que sea contra natura con el universo físico. El animal vive perfectamente en armonía con la naturaleza material. Sin embargo, no así con escala de valores, no así con principios y valores éticos y morales. Por ejemplo, doy un ejemplo bien burdo, ¿no? Para que todos podamos entender. Eh, Dentro de la sociedad humana el incesto es aberrante. De hecho hay leyes, no solamente hay ejercicio ético y moral en contra del incesto, sino que de hecho hay leyes estatales, legales, hay legislación en contra de que un padre viole a sus hijos o que una madre viole a sus hijos. El incesto o el sexo entre familiares cercanos está no solamente condenado ética y moralmente, sino que está penado por ley. Esto, sin embargo, no lo vemos en el mundo animal. En el mundo animal, si una perra tiene sexo con su hijo perro, los otros perros no hacen juzgamientos en cuanto a los valores. Ningún animal se sorprende ni se asquea por esa situación y una hembra puede tener cachorros con sus propios hijos, o un macho puede procrear con sus propias hijas, y en la sociedad animal eso no está penado, no está condenado, ni siquiera está contemplado, porque los animales ni siquiera entienden estas relaciones o estos conceptos de padre, hijo, tío, tía, sobrino, nieto. No existe en el reino animal. Por eso, en un sentido, Cam, los animales no saben lo que hacen. Y el problema del ser humano es que muchas veces se comporta como un animal. Y esa no es la posición del ser humano. La posición del ser humano es por estar por encima de los animales. Por eso el ejercicio del autocontrol es tan importante, porque el ejercicio del conocimiento, el ejercicio de la divinidad, el ejercicio de la espiritualidad, el ejercicio de la austeridad nos ubica en nuestra verdadera plataforma, nos libera del peso de la cadena, de la atadura animal y nos restaura en nuestra posición espiritual original ontológica. Así que Cam, sí, es como vos decís, en un sentido los animales no saben lo que están haciendo. Y cuando un ser humano no sabe lo que está haciendo, entonces no hay diferencia entre el ser humano y el animal, y es muy triste, porque cuando ocurren esas cosas, por lo general hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha muerte. Elise dice, si sentimos que en algún aspecto no podemos ejercer el autocontrol, ¿podemos pedir a Krishna, el controlador supremo, que nos instruya y nos ayude con ello? Sí, por supuesto. Y es justo de lo que hablábamos en la primera charla, la primera vez que nos encontramos este mes para hablar sobre el control. Hablamos justamente sobre eso, Elise. Nosotros tenemos un microcosmos, tengo un pequeño espacio donde poder controlar cosas, pero después hay otras etapas o otros momentos o otros aspectos de la vida donde yo ya no tengo alcance de control, donde yo ya no puedo tomar las riendas. Cuando las cosas se me escapan de la mano, lo que tenemos que hacer es entregarnos a Dios. Si se fijan en la primera charla de este mes, hablamos sobre el control supremo y la verdadera liberación. La verdadera liberación es entender que existe un control supremo, que por más que haya cosas fuera de mi alcance, por más que haya cosas que yo no puedo resolver o cosas que yo no puedo controlar, hay alguien que sí las puede resolver, hay alguien que sí las puede controlar, y ese es Dios. En el momento en que yo reconozco mi diminuta independencia, en el momento en que yo reconozco mi microcosmos de poder, y hago el ejercicio de humildad, de entender que hay un ser supremo, una autoridad suprema, una fuerza suprema, que sí puede hacerse cargo de eso, se terminan todos mis problemas. Así que, Elise, yo recomiendo que sí,
que nos tiremos al refugio de Dios cada vez que las cosas están fuera de nuestro alcance. Acá Cam dice, además de la genética, con los años va alterando o adulterando según el caso. Bueno, no entiendo muy bien a lo que vamos, Cam, pero sí, la genética tiene que ver con la biología. Por supuesto se va alterando y eso va evolucionando y la genética va a cambiar generación a generación. De hecho, el cuerpo humano ha cambiado a lo largo de la historia, el cuerpo de los animales ha cambiado a lo largo de la historia, pero bueno, lo que permanece son los principios y los valores, ¿no? Hay hechos metafísicos fundamentales que no se alteran con el cambio del tiempo. Por ejemplo, hace 100 años atrás, decir la verdad era algo bueno, hoy decir la verdad es algo bueno, y dentro de 100 años decir la verdad todavía va a tener valor y va a tener significancia. Significa que los hechos o los principios metafísicos están más allá de cualquier cambio que puede tener la materia. Espero que sea de eso de lo que estamos hablando. Marianela dice, Prabhu, muchas gracias por su servicio. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. ¿Cómo podemos en este periodo de aislamiento seguir en servicio? Ya que el autocontrol también deriva, Ok, voy a intentarlo, ¿eh? Ya que el autocontrol también deriva nuestra mente para que no oscile tanto al servicio en conciencia de Krishna. Marianela, el servicio es infinito. El servicio no está sujeto a tiempo, lugar y circunstancia. No hay pandemia que pueda detener el servicio devocional a Dios. No hay cuarentena que pueda detener el servicio devocional a Dios. No hay aislamiento social que pueda detener el servicio devocional a Dios. Uno puede oír acerca de Dios, puede hablar acerca de Dios, puede estudiar acerca de Dios, puede adorar una imagen de Dios, puede hacerle ofrendas a Dios, puede charlar con los devotos de Dios. Ahora estamos haciendo este servicio de forma virtual, de juntarnos una vez por semana para escuchar y charlar acerca de Dios. Uno puede orar, puede rezar, puede meditar. Marianela, la lista es interminable. Usted fíjese cuál es su naturaleza, cuáles son sus dones, qué cosas le atraen de la vida material y eso se lo puede ofrecer a Dios. Y de esa forma estoy haciendo un servicio. A mí me gusta hablar sobre Dios, entonces tomo el servicio de hablar sobre Dios. Hay personas que les gusta pintar, pueden tomar el servicio de pintar acerca de Dios. Imagínense el tiempo disponible que tenemos ahora para hacer hermosos dibujos de Dios. Hay personas que les encanta la música, bueno, aprovechemos el tiempo libre para hacer música para la satisfacción de Dios. Hay gente que le gusta cocinar, cocinemos para Dios. Y así sucesivamente, Marianela es infinito. Usted fíjese qué cosas le gustan hacer en el mundo material, en qué cosas es experta, en qué cosas tiene algún tipo de don o habilidad y ofrézcale eso al Señor y ahí se mantiene en servicio y no importa si está encerrada en su casa, si hay aislamiento, si hay pandemia, igual va a poder mantenerse ocupada en servicio devocional que le va a ayudar también a controlar su mente. Emiliano dice, no coincido con que en el reino animal no existen restricciones en las relaciones filoparentales. Bueno, muy bien, Emiliano, muchas gracias por esta opinión, este contraargumento. Después, si querés escribir un poquito más para ampliar tu opinión, bienvenido sea, lo vamos a estar leyendo. Yo disiento con vos, Emiliano, la realidad en que el mundo animal es carente de principios y valores, es carente de autorreferencia, es carente de espiritualidad. No digo que los animales no sean almas espirituales, los animales, al igual que los seres humanos, que las bacterias, que los microbios, que las plantas, que cualquier entidad viviente es un alma espiritual eterna, parte y porción de Dios. Lo que estoy diciendo es que su biología, su envase, su vehículo, no le permite el discernimiento necesario para las abstracciones o las conceptualizaciones. Por eso no logran discernir, por ejemplo, con cuestiones éticas y morales. Bueno, esa es mi aclaración. Si vos querés escribir un poquito más, adelante. Estaríamos encantados de escucharte una vez más. Marcelo, comenta de vuelta y dice, ¿usted piensa que la austeridad en especial podría tener más peso en lograr el autocontrol que la limpieza, la veracidad y la misericordia? ¿O es un conjunto? Ah, muy bien. Bueno, acá Marcelo está preguntando, o está haciendo una opinión, vertiendo una opinión, acerca si la austeridad
como ejercicio espiritual tiene más peso en el autocontrol que los otros, como por ejemplo limpieza, veracidad y misericordia. O si todo es una suma de las partes, si uno tiene que hacer todo para sumar más. En las definiciones que leímos recién, la definición que surge o la palabra que se utiliza es austeridad, ¿no? Recién habíamos leído 3 versos del Bhagavad Gita donde se menciona el autocontrol y dentro de la categoría de principios o regulaciones, la que sugiere Krishna o la que sugiere Dios es la austeridad, porque también habla de conocimiento y habla de naturaleza divina. Entonces, si nos vamos a limitar estrictamente a lo que se plantea en el Bhagavad Gita, parecería ser que la austeridad es la que mayor peso tiene a la hora de lograr cierto autocontrol. Pero también tenemos que determinar qué significa austeridad, ¿no? Para algunas personas quizás la austeridad no sea la austeridad de la mente, sino que sea la austeridad de la limpieza. Por ahí algunas personas el hábito saludable que tienen que adquirir o el sadhana, la rutina espiritual que tienen que reforzar es la de su propia limpieza, la higiene, etcétera, etcétera. Quizás para otras personas la austeridad sea la veracidad, decir la verdad, ser sinceros, ¿no? Hay personas que son mitómanos, ¿no? Que tienen como una tendencia natural a la mentira. Entonces quizás para esa persona la austeridad sea ser veraz, ser sincero, ser honesto. Y así, ¿no? También con la misericordia. Vemos que para muchas personas la misericordia es una austeridad. Eh, para muchas personas demostrar su compasión, demostrar su bondad, demostrar su misericordia, no les surge naturalmente, necesitan como esforzarse o necesitan trabajarlo. Entonces, en un sentido, yo diría que por lo que se explica en el Bhagavad Gita, la austeridad es básicamente el ingrediente principal del autocontrol, pero al mismo tiempo, si tenemos que ir hilando más fino o tenemos que ir viendo tema por tema o caso por caso, puede ser que en algunas situaciones la limpieza sea una austeridad, la misericordia sea una austeridad, la veracidad sea una austeridad. Somos individuos, eternamente somos individuos, somos todos distintos los unos a los otros y quizás para algunas personas sea más austero bañarse X cantidad de veces por día que decir la verdad y para otros sea más austero decir la verdad que hacer a un tipo de ayuno y etcétera, etcétera. Así que yo, Marcelo, diría, qué sé yo, diría que quizás es una combinación. Eh, la austeridad parecería tener un rol protagónico, pero al mismo tiempo creo que distintas características personales permiten que también otros principios tengan peso en la cuestión del autocontrol. Acá Cam dice, algunas aves como los lores son fieles a su pareja. Bueno, ahí está, muy bien. Tenemos la fidelidad. Mi planteo filosófico sería que si esa fidelidad es un ejercicio ético y moral o es una cuestión biológica. Ese es mi planteo. Lo dejo ahí picando. Acá Pati Prana de Vidasi, Mataji, mi reverencia, dice, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho a los deseos que aparecen en nuestra vida? Para que lejos de ser un obstáculo en la vida espiritual nos ayuden en el progreso del autocontrol. Bueno, un poquito de eso vamos a hablar ahora, Pati Prana Mataji. De estuvimos hablando sobre el Bhagavad Gita, ahora vamos a ir a los Yoga Sutras de Patanjali, donde hay consejos para el autocontrol. Pero sin anticiparme demasiado, cómo sacar mejor provecho de los deseos es redirigirlos a Dios. El deseo no es un problema. El problema es el deseo egoísta, el deseo ateo, el deseo desprovisto de Dios. Si nosotros pudiéramos reencauzar nuestros deseos con los deseos de Dios, si pudiéramos redirigir nuestros deseos a los deseos de Dios, si pudiéramos modificar el objeto de nuestro deseo para que en vez de ser drogas, poder, sexo, sea Dios, 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 entonces no habría ningún tipo de problema con los deseos. Tenemos que hacer un ejercicio de cómo manifestamos nuestro deseo. Tenemos que hacer un ejercicio, un trabajito de qué cosas realmente tenemos que desear y qué cosas vale la pena ya no desear nunca más. Lo vamos a ver ahora cuando tratemos los
los Yoga Sutras, pero bueno, Mataji, espero que ellos haya sido un lindo adelanto. Mario Mancilla dice, mis humildes reverencias, Prabhu, mis reverencias para usted también. La manera de tener autocontrol es entregarse al control de Krishna, el controlador supremo, y darle servicio a él. Esto es así, Prabhu Arjuna, gracias, Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna, Mario. Esto es un poco, bueno, lo que hablábamos recién con Elise, que hemos hablado en nuestra primera charla, hace ya 2 semanas atrás, cuando iniciamos el tema del control. Existe un microcosmos del control, existe una diminuta independencia. Dentro de ese microcosmos, yo soy totalmente responsable y tengo las riendas o tengo el control. Ese es el espacio del autocontrol. Ahí tengo conocimiento, ahí tengo una naturaleza divina, y ahí estoy ejerciendo algún tipo de austeridad. Ahí yo soy 100% responsable y todo lo que sucede, sucede porque yo lo estoy haciendo suceder. Al mismo tiempo, podemos denotar que ese círculo es muy pequeño. Por eso hablamos de un microcosmos. Hay muy pocas cosas en el mundo material que dependen 100% de mi control. Cuando las cosas se me escapan del control, por lo general tiendo a frustrarme o a enojarme, y ese es el aspecto negativo del control, porque yo en realidad estoy queriendo manipular y explotar los recursos de la naturaleza material. Lo que Krishna recomienda en el Bhagavad Gita es que cuando las cosas se nos escapan de la mano, la entreguemos al control del Supremo, de Ishvara. Entonces es un ejercicio dual, o sea, en simultáneo tengo que estar haciendo los dos trabajos, hacerme cargo de las cosas que sí me corresponden, y cuando algo se me escapa de mi alcance, humildemente entregársela al control del Supremo y trabajar junto con él para que todo suceda de lo mejor posible. Así que, Mario, autocontrol es hacerse cargo, y también autocontrol es entregar el mando, entregar las riendas, entregar el control cuando las cosas están fuera de mi alcance. Espero haber sido algo más o menos claro, Mario. ¿Quién más? Viviana dice, ¿austeridad sería ser mesurados? Sí, la mesura es una austeridad. Austeridad en reglas generales, para que podamos entender qué significa austeridad. Austeridad es cualquier incomodidad que yo acepto voluntariamente para un bien superior. Un ejemplo bien básico, el estudio, ¿no? Aquellos que tienen experiencia con el estudio superior, por ejemplo, un terciario o la universidad, eh, muchas veces en pos de un título o en pos de avanzar en una carrera, yo tengo que abandonar, por ejemplo, salir un fin de semana, tengo que abandonar reunirme con mis amigos, tengo que abandonar ir a una fiesta, hay muchas personas para poder estudiar dejan a sus familias, viajan a otras ciudades y viven en situaciones económicas a veces muy ajustadas. Y toda esa austeridad, estas personas la ejecutan voluntariamente. ¿Por qué? Porque hay una meta superior, hay una etapa superadora. Ellas quieren ser abogados, quieren ser arquitectos, quieren tener un título, quieren tener un grado, ¿sí? Quieren avanzar en su vida material. Entonces, voluntariamente aceptan pequeñas incomodidades, aceptan comer arroz blanco todos los días, aceptan no salir los fines de semana, aceptan caminar en vez de tomar el colectivo, aceptan estar muchas horas estudiando, sentados solos en sus departamentos, aceptan pequeñas incomodidades para alcanzar un bien supremo. Entonces, Viviana, eso es básicamente la definición de austeridad. La mesura, como usted dice, también es un tipo de austeridad. Bueno, Norberto se está sumando, Ian también se está sumando. Gracias, Mario, que nos hayamos puesto de acuerdo. Maxi, mi amigo Maxi, dice, ¿cómo es el ejercicio práctico de entregar el control a Dios, Krishna? O sea, ¿cómo hacerlo prácticamente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar los límites, ¿sí? Por eso esta cuestión de la identidad, por eso esta cuestión del microcosmos, por eso esta cuestión del autocontrol. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puedo controlar y hasta dónde no puedo controlar? Eso es un ejercicio de autoconocimiento, de autorrealización. Primero tengo que entender cuál es mi posición y después tengo que entender cuál es la posición de Dios. Una vez que yo haya podido comprender nuestras posiciones, la entrega es relativamente sencilla porque voy a saber dónde están las situaciones que yo puedo controlar
y dónde están las situaciones que yo no puedo controlar. Pongo el ejemplo de un niño, ¿no? Un niño con sus padres. El niño sabe que algunas cosas están bajo su control y algunas cosas no están bajo su control. Y por lo general, yo que he tenido hijos y tengo ahora una hija pequeña, cuando las cosas se le escapa de su control, por lo general viene corriendo y pide ayuda. ¿No? Cuando el niño quiere levantar algo que es muy pesado, o quiere encontrar algo que no encuentra, o quiere hacer un dibujo que no le sale, o por ejemplo ahora mi hija está aprendiendo a leer y entonces no sabe leer aún, y necesita determinar qué es lo que dice algo en el cuaderno de la escuela, me pregunta a mí. Entonces, de una forma inconsciente, de una forma natural, de una forma automática, mi hija está dándose cuenta que hay cosas que yo sí controlo, por ejemplo puedo leer, por ejemplo puedo levantar cosas más pesadas que ella, quizás tenga más habilidad para encontrar algunas cosas que ella no puede alcanzar o lo que sea. Entonces ella automáticamente entrega. No puedo leer, entonces voy con la persona que sabe leer. No puedo levantar esto, entonces pido ayuda para levantar esto. No encuentro el juguete, pido ayuda para levantar el juguete. Es porque ella entendió, aunque sea inconscientemente, entendió las posiciones. Nuestras posiciones son distintas. Entonces, similarmente con nosotros. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero si hay cosas que se escapan de nuestra órbita, si hay cosas que se escapan de nuestra esfera de influencia, si hay cosas que no podemos lograr hacer por más que le pongamos el mejor esfuerzo, entonces tenemos que recurrir a una autoridad superior, tenemos que recurrir a una fuerza superior, tenemos que recurrir al Padre Celestial y entregarle a Él el control. Entonces, si hay algo que yo no puedo hacer por mis propios medios o por mi propio mérito, me tengo que poner de una posición muy humilde y orar y rezar y pedirle ayuda a Dios para que, como ese Padre Supremo Celestial, nos permita leer, levantar y encontrar cosas. ¿Sí? Prabhu Maxi, eso es la oración, el rezo, eso es algo bien, bien práctico. Bueno, Viviana dice, ¿cómo hacer un sacrificio? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar en paréntesis por el momento y vamos a pasar a la segunda parte porque ya voy casi la hora y no quiero hacer demasiado extenso esto. Ya hicimos una primera parte de autocontrol con respecto a definiciones del Bhagavad Gita, ¿sí? Las voy a repetir rápidamente. Las 3 definiciones que da el Bhagavad Gita son: autocontrol es igual a conocimiento, autocontrol es igual a tener una naturaleza divina y autocontrol es igual a una austeridad, ¿sí? Ahora vamos a ir a los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras son un texto muy interesante. También tienen que ver con la filosofía del yoga. Están más asociados al mundo del Hatha Yoga. Pero si lo leemos con detenimiento, vamos a encontrar muchas herramientas para nosotros como yogis, porque la gente que practica Bhakti Yoga es yogi, para que nosotros como yogis tengamos herramientas o técnicas para poder desarrollar nuestra vida espiritual. En los Yoga Sutras, Patanjali, que es el compilador, el autor del texto, él plantea que el yoga es una ciencia. Y para determinar que el yoga es una ciencia, Patanjali establece un método o un sistema que él llama Ashtanga, ¿sí? Ashtanga significa 8 partes. Él establece un plan de 8 pasos prescriptos que uno tiene que ir atravesando y desarrollando para poder finalmente alcanzar la conclusión del yoga. Esto confirma o esto establece al yoga como una práctica científica, porque todas las ciencias tienen sus métodos, bueno, y el yoga tiene el Ashtanga como sistema o método. El primer paso, la primera etapa de este método se llama yama, y yama se traduce como autocontrol, ¿sí? Aquellos que practican Hatha Yoga van a conocer las 8 partes, ¿no? Yama, niyama, asana, pranayama, ¿sí? Hasta samadhi. Para aquellos que no conocen, sepan que son como peldaños en una escalera o como etapas en un proceso. Y el primer peldaño o la primera etapa, el primer paso que tiene que dar la persona que quiere hacer yoga es tener algún tipo de autocontrol. Esto aparece en los Yoga Sutras 2.29, 2.30 y 2.31. ¿Sí? En el 2.29 Patanjali enumera o establece su sistema al cual llama Ashtanga, 8 partes. En el Yoga Sutra 2.30, él dice, autocontrol significa no herir, esto se denomina ahimsa, ser veraz, satya, no robar, ashreya,
ser casto, brahmacharya, y no ser posesivo, aparigraha. Entonces ahí tenemos la definición según Patanjali de qué es autocontrol. Autocontrol es no violencia, veracidad, no robar, castidad y no ser posesivo. Si nos ponemos en comparación o a comparar con el Bhagavad Gita, con el que dimos recién, vamos a ver que coincide perfectamente. Hemos hablado sobre la promiscuidad o su contraparte, la castidad. Hemos hablado sobre la veracidad, hemos hablado sobre el tema de la violencia. Vamos a ver entonces que los Yoga Sutras y el Bhagavad Gita tienen mucho en común. Y algo interesante que menciona Patanjali es al verso siguiente, él dice en el 231, estas reglas de autocontrol son universales y no limitadas por nacimiento, lugar, tiempo o circunstancia. Entonces acá viene el tema del mundo de hoy o el mundo moderno. O lo que preguntaba Marianela, ¿cómo hacer esto ahora? Bueno, Patanjali nos explica, el Bhagavad Gita nos explica, que no hay límite a esto. Esto no es solo para los que nacieron en la India, no es solo para los que hacen yoga, esto es para todas las personas, esto es universal. Estamos hablando sobre principios y valores universales. Estamos hablando sobre las leyes de Dios. Las leyes de Dios son válidas para todos en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y en el mundo de hoy, en la cuarentena, en este momento de pandemia, en esta crisis que estamos viviendo sanitaria a nivel global, también podemos ejercer estos principios de no violencia, de austeridad, de veracidad, de castidad. Hoy lo podemos hacer en nuestras casas. Y de hecho, como hablamos ya muchas veces, humildemente creo que debemos aprovechar este momento de pandemia, de encierro, de aislamiento, de confinamiento, para fortalecer nuestra práctica espiritual. Porque si en este tiempo nosotros nos volvemos bien firmes, bien fuertes como yogis, cuando el mundo vuelva a la normalidad, nosotros vamos a poder llevar toda esa energía espiritual al planeta y vamos a poder impactar positivamente en nuestros vecinos, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuánto hace que no interactuamos con estas personas? Si nos fortalecemos ahora, si nos volvemos fuertes espiritualmente, guerreros espirituales, cuando salgamos al campo de batalla, cuando salgamos al mundo material, una vez que todo vuelva a la normalidad, vamos a poder hacer un enorme bien al universo, porque vamos a poder sanar muchas relaciones, vamos a poder iluminar muchas vidas. Este es el momento perfecto para ejercitar estas cuestiones de la sinceridad, del autocontrol, de la no violencia, de la austeridad, de la misericordia. Aprovechemos el encierro para tomarlo como una especie de entrenamiento. Tenemos este tiempo libre, tenemos este tiempo disponible, entrenemos nuestra mente, entrenemos nuestro cuerpo, modifiquemos nuestros hábitos, refinemos nuestro pensamiento, sanemos nuestra psicología, equilibremos nuestras emociones, para cuando salgamos a la sociedad, cuando volvamos a interactuar con el mundo, lo hagamos de la forma más espiritual posible. Esto no está sujeto a tiempo, lugar ni circunstancia. No hace falta ser hindú, no hace falta ser de la India, no hace falta ser yogi, no hace falta estar adentro, no hace falta estar afuera. Se puede hacer en todo tiempo, lugar y circunstancia. Mi maestro espiritual, su santidad Hridayananda Das Goswami, él traduce estos dos versos y hace un pequeño comentario. Y él dice que autocontrol es sinónimo de claridad y paz mental. Tenemos que adquirir claridad y paz mental. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando hemos superado nuestra crisis de identidad, cuando entendemos cabalmente que somos seres espirituales teniendo experiencias materiales y no seres materiales con algún tipo de delirio místico, vamos a poder entregar todo al Señor y vamos a ser realmente felices. Entonces el autocontrol tiene que ver con muchos de estos temas que estuvimos charlando el día de hoy. Fíjense cómo lo define Patanjali. Autocontrol significa no herir, no violencia, ser veraz, ser honesto, no robar, ser casto, o sea, no ser promiscuo y no ser posesivo. La posesión, la manipulación, la explotación, dijimos que eran los aspectos negativos del control. Pero sí hay una vereda positiva, sí hay un aspecto positivo del control y que yo puedo hacer uso de ciertas cosas, puedo administrar, puedo organizar sin volverme apegado a esa sustancia, a esa cosa, a esa circunstancia o a esa persona.
Entonces, mi humilde recomendación es que leamos el Bhagavad Gita, leamos y repasemos los Yoga Sutras. Autocontrol significa no herir, ser veraz, no robar, ser casto y no ser posesivo. Esas cosas se pueden hacer en el mundo moderno. Esas cosas pueden suceder en el día de hoy. Vivimos en un planeta donde no es difícil ser no violento. No es tan difícil. No es tan difícil no herir a las personas. No es tan difícil no lastimar a las personas. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser bondadosos, compasivos, tenemos que ser veraces, tenemos que ser sinceros. No hay que robar, no hay que quitarle al otro. Tenemos que ser castos, no hay que ser promiscuo, no hay que abusar y manipular y explotar a las otras personas. Y hay que dejar de ser posesivo, hay que dejar de apegarse. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, hay cosas que están fuera de nuestro control. Tengo que aprender a soltar cuando tengo que soltar y tengo que aprender a tomar las riendas cuando tengo que tomar las riendas. No sé si alguno tiene experiencia en cabalgar y demás, pero hay como un ejercicio, ¿no? Arriba del caballo, o en una carreta o montando un caballo, de soltar y apretar, soltar y apretar. Tengo que empezar a tener ese conocimiento trascendental. ¿Qué cosas están bajo mi esfera? ¿Qué cosas están bajo mi control? ¿Qué cosas no están bajo mi esfera? ¿Qué cosas no están bajo mi control? Bueno, devotos, hace una hora que estamos juntos, yo les quiero agradecer, espero que se haya entendido algo de lo que estuvimos charlando el día de hoy. Hoy fue un poco más específico dentro del tema general del control, meternos en un aspecto en particular, que es el del autocontrol. Hay cosas que ya sabemos, no podemos hacernos cargo. Hay un montón de cosas de las cuales no nos podemos hacer cargo, pero hay un montón de cosas de que sí. Y cuando nos hacemos los idiotas, cuando nos hacemos los estúpidos, cuando miramos para otro lado, en realidad estamos cometiendo una falta gravísima. Hay cosas en que yo sí me puedo hacer cargo. Yo sí me puedo hacer cargo de mis emociones, me puedo hacer cargo de mis decisiones, me puedo hacer cargo de mi alimentación, me puedo hacer cargo de cómo respondo a los demás, me puedo hacer cargo de mi comportamiento. No puedo decir que todo está fuera de mi control. Hay cosas que sí están dentro de mi control. Mi ética, mi moral, mi escala de valores, mis principios, mi comportamiento, mi nivel de civilización, todo eso está bajo mi control. Y yo tengo que refinarme, tengo que volverme cada vez más elevado en mi conciencia, tengo que cada vez adquirir una plataforma de existencia más divina, más trascendental. Y esas cosas sí están bajo mi control. Y eso es el autocontrol, es la civilización, es aceptar aquello que nos ayuda a avanzar en nuestra relación con Dios. Para ir cerrando, si quieren dejar algún último comentario o hacer alguna última pregunta, ya que estoy, voy a ir a lo de Viviana. Viviana, no me olvide de vos. Simplemente lo puse en paréntesis para poder concluir. Viviana preguntaba cómo hacer un sacrificio. Bueno, nosotros tenemos en Occidente una idea a veces fuerte del sacrificio, ¿no? Pensamos sacrificio como que hay, no sé, matamos a alguien o algo, o un rito medio así, magia negra, oscura. Pero la palabra sacrificio es una palabra mucho más positiva. Nosotros tenemos un imaginario negativo del sacrificio, el sacrificio como un sufrimiento, como un dolor, como un ritual medio secreto, ¿no? Así oscuro. Pero sacrificio, la palabra viene del latín, significa sacro, oficio, es una palabra compuesta. Sacro significa sagrado, oficio significa actividad. Entonces, en realidad, según como se entiende en el Bhakti Yoga, un sacrificio es cualquier actividad que usted le esté ofreciendo a Dios. Usted puede ofrecer su trabajo, puede ofrecer sus alimentos, puede ofrecer el fruto de su trabajo, puede ofrecer su familia, puede ofrecer sus estudios. Cualquier cosa que usted le esté dando a Dios, eso es un sacrificio, ¿sí? Entonces hay personas que sacrifican su tiempo para Dios, hay personas que sacrifican su energía para Dios, hay personas que sacrifican su dinero para Dios, hay personas que sacrifican sus alimentos, hay personas que sacrifican sus relaciones, hay personas que le entregan sus relaciones a Dios. Yo estoy casado, me he casado con una ceremonia védica y en nuestra ceremonia de matrimonio hemos sacrificado. Yo le entregué a mi esposa a Dios y mi esposa me entregó a mí a Dios. Entonces, en realidad, cualquier ejercicio, cualquier actividad, cualquier acción que usted haga en honor y para la glorificación del Señor, eso es un sacrificio, según nuestra cosmovisión, ¿no? Y no tiene que ver con algo pesado, con algo oscuro, con algo negativo, con algo que me costó un montón, sufrí como un perro,
no es algo secreto, no es algo cabalístico, no es algo hermético. Un sacrificio es una ofrenda de amor a Dios. Y esa ofrenda de amor es muy, muy amplia. Usted puede darle todo, absolutamente todo lo que usted quiera a Dios. Viviana, espero haber respondido. Madre Liliana se está sumando, bueno, muchas gracias. Silvia también, muchas gracias. Elizabeth, bueno, todos los que están del otro lado, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por todas las consultas que hicieron. Recuerden, este material va a quedar acá en nuestro perfil de Facebook, también lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, luego lo van a poder compartir o ver todas las veces que ustedes quieran, hasta que no se solucione esta situación de la pandemia. Vamos a continuar con nuestras charlas online. Si no me equivoco, el próximo encuentro es el día jueves que viene, los jueves a las 18 horas, los jueves a las 6 de la tarde, hora argentina. Estamos con una sesión de preguntas y respuestas. Así que si cualquier cosa les quedó en el tintero y nos quieren consultar, sepan que el jueves volvemos a aparecer y charlamos. Preguntas y respuestas, ping pong. Y después el domingo que viene tendremos a nuestro próximo orador para cerrar el tema de control en el mes de abril. Muchas gracias a todos, espero que tengan una excelente semana. Jai Shri Prabhupada, nos estamos viendo dentro de poco. Hare Krishna, Hari Bol.